Estamos por comenzar el tiempo de la Cuaresma y la palabra de Dios nos tiene que aprovechar mucho en este sentido. Los textos, el libro de la sabiduría, el libro del Sirásida, un libro sapiencial escrito en el siglo II antes de Cristo, 200 años antes de Cristo, por Ben Sirá, de ahí el nombre Sirásida, y un hombre muy culto que también se llama eclesiástico, porque en la iglesia primitiva nutrió mucho la fe y la catequesis del pueblo, se catequizaba mucho en el siglo I, en el siglo II y hasta parte del siglo III con este texto del Sirásida, porque tiene consejos muy prácticos que vienen también al corriente de cada jornada, de cada día, y cuando se quería de alguna manera también inculturar la fe en las distintas manifestaciones, ya sea en los hebreos cristianos y ya sea en los pueblos paganos, donde este tipo de libros era muy provechoso como una especie de apunte, de ayuda espiritual. Mañana, sobre todo, nos va a dar un consejo muy práctico para que tengamos en cuenta en nuestra Cuaresma. Y después el tema del Evangelio, ¿no? Por un lado, lo teológico, el secreto mesiánico es del Padre, por eso después de la transfiguración, Pedro, Santiago y Juan vienen ya con una impronta muy fuerte de la revelación de Jesús de cara a la cruz y la revelación, cuando realmente el secreto mesiánico a través de la resurrección se manifieste. Y por otro lado, las consecuencias, ¿no?, de la encarnación del Hijo de Dios, que se encuentra con el dolor, con el pecado, y que se manifiesta inclusive más fuerte porque sus discípulos no pudieron con este demonio. En este texto vemos, tiene una característica, y está el tema de que este demonio se expulsa con mucha oración. Pensemos también en relación a la Cuaresma cómo venimos con la oración. Es cierto que en la vida consagrada tenemos asegurada la oración comunitaria, pero también tiene que fluir ese manantial de comunicación con Dios espontáneo. Espontáneo en orden a que uno produce mucha oración, o espontáneo porque uno queda, ¿se acuerdan como las máquinas de escribir de antes, tic, 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 que uno estaba entusiasmado y de golpe apretaba dos testrecas y quedaban todas? A veces uno también, en la oración, con todo el mundo, pácate, se te queda ahí trabado y no podés. Pero bueno, sentarse a Dios y ponerle también al Señor esa dificultad, esa sequedad que por ahí tenemos, o esa también impotencia, como sentían los apóstoles seguramente al tener que estar explicando por qué ellos no habían podido expulsar ese espíritu. El Señor por un lado, nos reprende para que tengamos, este es otro aspecto de fe que también hay que pensarlo desde el punto de vista nuestro, no solamente fe en Él, porque en cuanto lo ven, van a saludarlo, van a exponerle el caso, tienen fe en Jesús, aunque fe que desfallece, pero tienen fe en Jesús. Pero también acá, ¿hasta cuándo? Porque Jesús nos viene a enseñar para que nosotros caminemos solos, como cuando lo despertaron del barco, lo de sálvanos, fe en Él tienen, pero ellos tienen que saber cómo manejar una tormenta. Y nosotros también, en el camino de nuestra vida, de nuestra consagración, tenemos que saber cómo manejar una tormenta, una desolación, una situación en donde vemos que no nos estamos dando tanto al Señor y a los hermanos como sabemos que tenemos que hacer. Y también tenemos que tener fe en nosotros, porque Cristo tiene fe en nosotros y sabe que podemos entregarnos más. Termino con dos cositas. La primera, una particularidad de este Evangelio, que es que no lo traducen bien porque parece que queda mal, pero a mí me parece que da pie para que nosotros tratemos de entender que a veces eso nos pasa a nosotros. Literalmente, el papá lo que le dice a Jesús, cuando dice Jesús, ¿tiene fe? Y entonces el papá dice, tengo, pero ayuda mi incredulidad. Y todos traducen tengo poca fe, o tengo pero dudo. No traducen literalmente. Y es una pena. Literalmente dice eso, tengo pero ayuda mi incredulidad.
parecería que no, lo que está diciendo es que como todo, que llega un momento en que realmente Dios puede tocar mi historia y transformarla. Claro que sí, pero no como vos querés y en el momento que vos querés. Entonces, el Señor sí que puede ayudar también a la incredulidad. Eso es una paradoja, es algo que parece contradictorio, pero que en el fondo no lo es, porque Dios puede hacerlo y por eso se encarnó en nuestra historia y por eso puede hacerlo. Y lo segundo, mencionar hoy los pastorcitos de Fátima. Francisco y Jacinta no están en nuestro misal, pero sería la memoria, si lo tuviéramos litúrgica de ellos, también con sencillez, con pequeñez. Es interesante leer los libritos pequeñitos, lo que hacían, picardías bien hechas, en el caso de Francisco, porque por ahí se escapaba de la clase cuando podía y se iba a la parroquia y se ponía escondido atrás de la pila bautismal para que no lo vean. Está el lugar, cuando uno visita la parroquia de Fátima, al visitar la pila te muestran el lugarcito donde se metía Francisco para adorar, porque la Virgen le dijo que no iba a estar mucho tiempo. Y por otro lado, Jacinta, cuando está solita con su enfermedad en la capital de Portugal, había adoptado una monjita que le hacía de tía, entonces cuando estaba ahí, las reflexiones profundas que tenía, tanto que la mujer le preguntaba, ¿y esto de dónde lo sacaste? Y esto me lo dijo la Virgen. Dice, y acá los médicos, si tuvieran un poquito más de fe, si confiaran un poquito más en Dios, curarían mucho mejor de lo que curan, decía Jacinta, una pequeña que también tenía la sabiduría de Dios porque estaba precisamente abierta a su gracia. Pidamos en este inicio de semana el aumento de la caridad y pidamos estar muy unidos al Señor también en este próximo tiempo de Cuaresma que se nos regala. Que así sea.